Vamos a continuar con nuestro tema y bueno, hablando sobre lo que son los mecanismos de reproducción sexual y asexual, vamos a ver algunas características generales sobre la reproducción sexual. La reproducción sexual es aquella donde van a intervenir unas células que nosotros vamos a conocer como gametos. Estos gametos se forman en unos órganos especializados, los cuales les vamos a llamar gónadas. Ahora, en estos gametos se da una gran variedad de combinaciones genéticas, lo que me va a ayudar a fomentar que haya más variabilidad y entonces la especie pueda tener una mejor supervivencia. El proceso para la formación de estos gametos, si ustedes recuerdan, es la meiosis. En la meiosis es un tipo de división celular donde nosotros vamos a tener una determinada cantidad de cromosomas a partir de una célula diploide y entonces vamos a sacar células haploides, es decir, que solo tengan la mitad de la carga genética. Con esto es que al combinar ambos progenitores podemos obtener un individuo único. La reproducción sexual como tal es un proceso que podemos resumir en 3 etapas. Vamos a verlas a continuación. La primera etapa de la reproducción sexual es la gametogénesis. La gametogénesis es la formación de los gametos que son requeridos para hacer el cigoto del cual va a surgir un nuevo individuo. Los gametos pueden ser gametos masculinos o gametos femeninos. Los gametos masculinos son los espermatozoides, mientras que los gametos femeninos son los óvulos. Los gametos en sí son células haploides, es decir, que solo tienen la mitad de los cromosomas y estos se forman mediante la meiosis. La meiosis es un fenómeno que ocurre a partir de células germinales, las cuales van a pasar por dos tipos de división celular. Esto lo podemos ver en el diagrama aquí al lado y en el pequeño videito que tenemos en la parte de abajo. Ahora, hay una forma singular dentro de la reproducción porque nosotros hemos visto que, bueno, nosotros necesitamos los cromosomas del progenitor masculino y los cromosomas del progenitor femenino. Sin embargo, hay un tipo de reproducción sexual especial que es el que hacen los hermafroditas. En el caso de los hermafroditas, ahí hay un tipo de este proceso en el cual no se requiere del otro progenitor. Y hay tipo de hermafroditas que requieren de los gametos de otro individuo. Un ejemplo son los caracoles. Los caracoles tienen ambos aparatos reproductores y forman los dos gametos. Sin embargo, para poder reproducirse necesitan aparearse con otro caracol que a su vez tiene estos dos aparatos y va a haber un intercambio. ¿Para qué? Para que pueda haber variabilidad genética. La segunda etapa es la fecundación. La fecundación no es otra cosa más que la fusión de los dos gametos, el masculino y el femenino. En este caso podemos ver el proceso en las imágenes de abajo. Entonces, el gameto masculino, que es el espermatozoide, va a encontrarse con el gameto femenino, el cual es el óvulo, y una vez que ocurre esto, entonces entra el gameto masculino con la mitad de la información genética al gameto femenino y una vez que se encuentran los dos núcleos, recuerden que bueno, estas células son haploides, es decir, tienen la mitad de los cromosomas. Una vez que estos dos núcleos se encuentran y se unen, empieza lo que es el cigoto. El cigoto ya es una célula diploide. Una vez que tengo toda la información genética, entonces sí puede empezar el proceso de división celular por mitosis para empezar a generar el nuevo individuo. La fecundación se puede dar de dos maneras, de forma externa y de forma interna. Depende en dónde se lleva a cabo la fecundación con relación a la hembra. La última etapa es el desarrollo embrionario.
Aquí nosotros, bueno, tenemos el cigoto, empieza la división celular por mitosis y entonces empieza a leer todo el ADN, empieza toda la creación de materia y vemos las diferentes etapas del desarrollo embrionario. ¿Okay? Entonces, primero se forman, por ejemplo, el corazón vemos que empieza a latir, luego se forman los ojos, empiezan a desarrollarse las extremidades. Con todo este desarrollo, bueno, empieza a crecer. Para el 8º mes aproximadamente, si nosotros estamos hablando del desarrollo del embrión humano, bueno, para el 8º mes ya tenemos propiamente bien formado un individuo y lo que queda del 9º mes, lo que va a hacer es crecer y fortalecerse para el nacimiento. El nacimiento, bueno, pues requiere mucha energía y es un desgaste físico importante, entonces el bebé también tiene que fortalecerse para este acto y es entonces el 9º mes que toma para tomar más nutrientes y más fuerza para poder nacer. Entonces, bueno, otra cuestión es que en los animales el desarrollo embrionario, si ocurre dentro de un huevo, estamos hablando de que son animales ovíparos. Pero si ocurre dentro de la madre, entonces estamos hablando de un proceso de animales vivíparos. Ahora bien, la reproducción sexual en las plantas es un poco más complejo porque la mayoría, por ejemplo, de los vegetales va a producir gametos como son las esporas, además de que tienen ciclos de vida complejos. Y lo que veíamos, bueno, pues es que también teníamos la cuestión de que pueden tener ciclos diploploides. Entonces esto es un poquito más complejo. Por lo tanto, nosotros necesitamos ver los diferentes tipos de reproducción sexual de acuerdo a 4 grandes grupos: los musgos, los helechos, las gimnospermas y las angiospermas. Empecemos con los musgos. Los musgos son pequeñas plantas que por lo general colonizan los sitios que tienen mayor humedad. Lo podemos ver, por ejemplo, en los troncos de los árboles o también se forman encima de algunas piedras y tienen un tipo de reproducción muy definido. Esto es por etapas. Entonces, la primera etapa es la parte más visible y aquí empieza a crecer hacia arriba y se va a formar un gametofito. Luego, este gametofito va a formar 2 células reproductoras. Entonces, va a formar los anteridios, que van a ser los masculinos, y los arqueogonios, que van a ser la parte femenina. Luego, los anteoridios van a nadar. Recuerden que, bueno, el musgo se forma en donde tengo mucha humedad, entonces retienen esa humedad y va a haber una parte líquida. Entonces, es por esto que nosotros podemos decir que los anteridios van a nadar hasta las arquegonias, que es la parte femenina, se van a fecundar y es aquí cuando van a originar un cigoto. El cigoto va a crecer sobre el gametofito y esto va a dar lugar a un esporofito. El esporofito que se forma va a formar esporas en una cápsula que cuando se madura, esta pequeña cápsula, se va a liberar una cantidad importante de esporas. Estas esporas van a caer al suelo y otra vez inicia el ciclo. Da lugar estas esporas que caen en el suelo a nuevos gametofitos. Este es un tipo de reproducción muy alternante, ya que el gametofito es haploide y el esporofito es diploide. Entonces, la célula diploide, que es el esporofito, va a realizar la mitosis para poder formar ahora el gametofito. Vamos a ver ahora los helechos. Los helechos viven en lugares húmedos y cálidos. Creo que son en cierto modo unas de las plantas que están mejor adaptadas
por lo mismo de que son de las primeras que surgen en el desarrollo de, bueno, la vida en la Tierra. Estas van a presentar un tipo de reproducción alternante. Otra vez vamos a ver la aparición del gametofito y del esporofito. Entonces, bueno, si lo vemos por etapas, nosotros podemos ver la aparición del esporofito, que es la parte más desarrollada, y esta está formada por un tallo subterráneo del que van a salir las hojas, que es lo que nosotros normalmente vemos, las cuales las vamos a denominar como frondes. Si nosotros vemos estas hojas o frondes en la parte de atrás, en el embés, nosotros vamos a encontrar ahí unos pequeños puntitos, que estos son los esporofangios. Estos esporofangios son los que van a dar lugar a las esporas mediante el proceso de meiosis. Luego entonces estas esporas van a germinar en el suelo, dando lugar a los gametofitos que nosotros estábamos viendo en el caso anterior. Estos gametofitos van a colocarse de manera subterránea, y una característica de los gametofitos en el caso de los helechos es que van a tener una forma muy parecida a un corazón. En este gametofito es donde se van a formar las dos partes, femenina y masculina. Se forman los anteridios, que recuerden que es la parte masculina, y los arqueogonios, que es la parte femenina. Entonces, una vez que están formados estos dos, se van a fusionar para dar lugar al cigoto. Esto va a dar origen a un nuevo esporofito. Los anteridios se trasladan hasta los arquegonios. Esto es a través del cuerpo del gametofito. De nuevo necesitamos cierta cantidad de humedad para que pueda haber una difusión o un transporte de estos. Y es aquí cuando vamos a ver esta aparición del nuevo individuo. Vamos a ver ahora las gimnospermas. Estas son plantas con verdadera raíz, que van a tener tallo, que van a tener hojas, y se van a caracterizar porque el cigoto va a dar lugar a semillas que no van a tener una envoltura carnosa. O sea, no es como por ejemplo las frutas. La manzana pues está las semillas envueltas, ¿no?, en todo lo que nos comemos, que es la parte carnosa. O un durazno, el durazno pues vemos también la semilla que está envuelta. En este caso no. Este tipo de plantas, la semilla está desnuda. Entonces una vez que se libera de la planta, cae y empieza a germinar. No tiene ninguna protección alrededor. El ejemplo más conocido pues son los pinos, que son las coníferas. Entonces, ¿cómo es el desarrollo de esto? Bueno, pues el árbol va a desarrollar los esporofitos, que estos van a dar lugar a conos masculinos y femeninos. En los conos masculinos se van a desarrollar los granos de polen o los gametos masculinos, mientras que en los conos femeninos se van a formar los óvulos o los gametos femeninos, siendo los conos más grandes o las famosas piñas las que son los gametos femeninos. Entonces, ¿cómo lo voy a reconocer? Muy fácil, porque si yo veo un pino voy a tener dos tipos de cono, y los femeninos son los que normalmente nosotros vemos como los adornos. Entonces son las famosas piñas. Entonces, una vez que yo tengo estos dos gametos, la reproducción es anemegoma, disculpen, perdón, es decir, que el viento es el que va a desplazar los granos de polen hasta el óvulo. Entonces, los granos de polen que sean liberados del cono masculino van a llegar hasta el cono femenino. Una vez que pasa esto, se realiza la fecundación y entonces se van a formar las semillas. Estas semillas son las que tienen al embrión como tal, y en lo que se empiezan a desarrollar, en lo que empiezan a tener suficientes nutrientes y suficiente energía, van a tener una cubierta dura que va a ser pues una protección. Una vez que está lista la semilla, entonces el cono femenino va a tener un movimiento, va a abrir, y esto va a liberar la semilla.
esta semilla cae en el sustrato, cae en el suelo y va a dar origen a un nuevo árbol. Vamos a hablar ahora de las angiospermas. Las angiospermas son las plantas más comunes y las vamos a identificar porque desarrollan flores, pero además son muy comúnmente las que van a formar un fruto, lo que decíamos la vez pasada. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Que ahora voy a tener un fruto que va a tener esta parte carnosa que va a envolver la semilla. Las partes más importantes dentro de las angiospermas para la parte de reproducción sexual es el cáliz, la corola, los estambres y el pistilo. El cáliz es la envoltura más externa que se forma por sépalos. Luego está la corola, que es muy llamativa porque esta es la que se forma por los pétalos. También tenemos los estambres, que van a ser los órganos reproductores masculinos, donde vamos a encontrar que cada estambre está formado por un filamento y una antena. Y el pistilo es el órgano reproductor femenino de la planta y este está formado por el estigma, el estilo y el ovario. Continuando con la explicación, entonces, en la antena del estambre se va a formar el polen, el cual son los gametos masculinos, y el pistilo es el órgano reproductor femenino. Este es donde van a estar contenidos los ovarios. Aquí vamos a encontrar los óvulos. Luego, entre otras partes, bueno, pues en las antenas de los estambres se forma el polen. Estos, cuando maduran, van a ser liberados para efectuar la polinización, y aquí nos ayudamos de los polinizadores, como son las abejas, como son los colibríes y algunas otras especies de insectos. Por ejemplo, lo que hacía Mendel en un momento dado era que trabajaba con pequeñas brochas para hacer esta polinización. Entonces, bueno, la polinización puede ser zógama, si el transporte de los granos de polen lo va a realizar animales, principalmente insectos y aves, lo que estábamos mencionando, o anemógana, que esta es realizada por el viento. Entonces, aquí depende de también, las plantas evolucionaron con ciertos diseños para ayudarse a esto, ya sea que, por ejemplo, segreguen alguna sustancia que sea atractiva para los animales y que les ayuden a hacer la polinización en una simbiosis, o bien que tengan el diseño para que la parte masculina pueda llegar por un simple movimiento hasta la parte femenina. Entonces, bueno, de esta manera es que se realiza la polinización. Cuando el grano de polen llega hasta el pistilo, va a crear un tubo polínico por el que va a descender el gameto masculino hasta el ovario. Una vez que llega, entonces va a fecundar el óvulo y se empieza a crear un nuevo individuo. Tras la fecundación del óvulo, se va a desarrollar lo que todos conocemos como es la semilla. La semilla va a crecer y va a formar el fruto. Este fruto tiene diversas formas y diseños dependiendo lo que más convenga para que pueda desarrollarse posteriormente en un sustrato.